Amados hermanos en Cristo, oyentes amigos, voy a leer la palabra de Dios para nuestra meditación hoy día en el primer libro de los Reyes, el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 34, hasta el final. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 20. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán israelita y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Que nuestro Señor bendiga la palabra suya. Yo he intitulado a esta porción de las Escrituras una promesa cumplida. ¿Por qué? Después de leer esto, ponemos este título a esta porción, una promesa cumplida. Porque el Señor hizo una promesa y aquí la está cumpliendo en lo que acabamos de leer. Y esta promesa que hizo está en el capítulo anterior de Primera Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 11 lo que le dijo Dios a Salomón. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras.
he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Esta promesa le hizo Dios a Salomón después que Salomón hizo una oración en la que le pedía al Señor solamente sabiduría para gobernar a su pueblo. No le pidió riquezas, no le pidió fama, y Dios le dio lo que más de lo que le había pedido. Por eso es que he intitulado esta porción Una promesa cumplida. Dice en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios nos ha llamado para ser suyos, nos ha recibido a misericordia, nos ha hecho promesas y Dios las está cumpliendo. Y para hablar de una promesa cumplida, no podemos evadir el tema de la fidelidad de Dios. Y yo voy a trasladar este pensamiento de la promesa cumplida a hablar de la fidelidad de Dios. Y vamos a hablar 4 cosas respecto a la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es un tema precioso, desarrollado a través de la Biblia. Dios es fiel a sus propias leyes y normas, para empezar. Dios es fiel a sus propósitos eternos. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus palabras y a su pueblo, a quien ama. Todo esto es a la vez reconfortante y solemne para el alma redimida. El dictamen del Espíritu Santo, hablando de la fidelidad de Dios, el dictamen que nos da el Espíritu Santo se resume en pocas palabras. Las palabras que registra la segunda epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Qué gran verdad! Vamos a destacar, a lo menos como dije, 4 puntos de fundamental importancia. Primero, que la infidelidad mía, la infidelidad tuya, la infidelidad de su pueblo, no anula la fidelidad de Dios. Ahora, esto no es una permisión para ser infieles. Debemos pelear a toda costa ser fieles a Dios. Pero esto tenemos que aclarar, que la infidelidad del pueblo de Dios no anula la infidelidad de Dios. Dice en Malaquías el capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Ah, qué lindo, Dios no es fluctuante, cambiante, no. Yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Él no cambia. La historia de la iglesia demuestra que la iglesia no es mejor que el pueblo de Israel, el pueblo terrenal de Dios. No es mejor la iglesia. En las experiencias de ambos pueblos hay un parecido sorprendente, y si bien ambos han sufrido mucho y han perdido mucho por su pecado y apartamiento, Dios no los ha desamparado. Lo que es verdad acerca del pueblo
colectivamente, lo es también tocante al creyente individual. Vivimos bajo la gracia, pero no por ello estamos fuera del alcance del gobierno divino. Hermano querido, estamos hoy bajo la gracia de Dios, pero eso no quiere decir que nosotros estamos exentos o fuera del alcance del gobierno de Dios. La gracia y el gobierno de Dios coexisten y nunca debemos olvidar esto. Pero nada puede impedir que Dios cumpla todos sus propósitos de gracia acerca de su pueblo, ni aun el pecado de los suyos. ¡Qué sublime gracia! ¡Qué sublime gracia! Que aun nuestras faltas, nuestras caídas, nuestras falencias no anulan, no impiden que Dios cumpla sus propósitos de gracia para con nosotros. En segundo lugar, tenemos que destacar que la fidelidad de Dios para con su pueblo no evita las consecuencias que ocasiona la desobediencia. La desobediencia tiene graves consecuencias. Y si Dios es fiel para con nosotros, no va a evitar eso, que nuestra desobediencia traiga consecuencias graves contra nosotros. La palabra de Dios lo enseña, la historia lo demuestra y la experiencia del diario vivir lo confirma. En el caso individual o colectivo, Jacob y David nos ofrecen dos ejemplos clásicos de hombres cuyas experiencias personales demuestran en toda su solemne realidad la verdad de lo que estamos diciendo. En los días que vivimos hay una tendencia acentuada de olvidar todo esto y de aplicar a los cristianos sinceros que ven la necesidad de ajustar sus vidas a la permanente enseñanza de la Biblia. A esos creyentes que tratan de sujetar sus vidas a la enseñanza de la palabra, nosotros o los que no están de acuerdo usan calificativos, usan adjetivos para acusarlos. Dicen, no, estos son fanáticos, estos hermanos son extremistas, estos hermanos son cerrados, estos son exagerados, etc. Qué triste. En vez de alinearse con aquellos que procuran ser fieles a Dios, empiezan a buscarle y a ponerle calificativos para deshonrarlos. En tercer lugar, que aún, esto es importante, que aún bajo el régimen de la gracia está vigente y está en operación la ley de la siembra y de la cosecha. Sí, está vigente, está en operación la ley de la siembra y de la cosecha. Dice en Romanos 6, capítulo 6, verso 1, o hay más bien en Romanos 6, 1, más bien una interrogante. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo? ¿Vamos a perseverar en el error para que la gracia abunde? En Gálatas, el capítulo 6, y lo voy a leer para que lo entendamos mejor. En Gálatas, el capítulo 6, el versículo 7, dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está claro, está muy claro. La enseñanza contenida en la epístola a los Gálatas
es primordialmente para nosotros los creyentes y no para los incrédulos, no para los inconversos. El creyente que siembra para la carne cosechará lo que sembró. Y si pretende calmar su conciencia burlándose de sus hermanos que siembran para el espíritu, pierde. Ese creyente que se burla o se mofa de aquellos creyentes leales a las Escrituras, pierde lastimosamente, pierde el tiempo. Dios es fiel. Y aún el hermano carnal llegará al cielo, ¿sí? Aún el hermano carnal burlesco llegará al cielo. Pero si alguno que se llama hermano cristiano hace alarde de esto para justificar su carnalidad y su mundanalidad, nos ofrece motivos para dudar de su conversión a Dios. ¿Cuántas veces nuestra inconducta o la inconducta, el proceder desleal de muchos hace dudar de su conversión a Dios? Y en cuarto lugar, tenemos que decir que la fidelidad de Dios es una verdad muy destacada en la Biblia. Les recomiendo a ustedes leer en sus hogares, hermanos, les recomiendo leer Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Leer Isaías 49, versículo 7. Leer 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, etc. Sería bueno que cada uno vuelva a leer 1 Reyes 4 y también Deuteronomio, los capítulos 7 y el capítulo 8. Allí hallamos promesas y advertencias. Dios cumplió sus promesas y ejecutó sus juicios cuando fue necesario. Dios no ha cambiado, amado hermano, Dios no ha cambiado, y es fácil advertir que su inmutabilidad y su fidelidad siempre van juntas. Nosotros, en cambio, somos variables y muy a menudo somos infieles. Vivimos días sumamente peligrosos y Dios necesita en el día de hoy, amado hermano, hermana, Dios necesita en el día de hoy hombres y mujeres, hijos suyos caracterizados por su fidelidad y lealtad, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Quiera el Señor bendecirnos.